¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Campo en Acción con esta imagen que ya nos anticipa lo que es los cultivos de verano, sorgo, maíz y próximamente ya la soja de primera que se siembra en la provincia de Entre Ríos, se desarrolla en la principal economía agraria. Hoy en nuestro programa vamos a ver lo que fue la dinámica de maquinarias en María Grande con la opinión de los protagonistas, los que están cada año acompañando esta exposición, este año con muestra dinámica, y que son leales a la sociedad rural y al público que la visita. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, atención ganaderos, porque vamos a hablar de pasturas. Estuvimos en una interesantísima jornada en el centro de la provincia de Entre Ríos, allí donde confluyen los departamentos Tala, Gualeguay y Nogoyá, en la Trinidad. Allí se realizó una jornada sobre pasturas y estuvimos charlando con uno de los referentes de la compañía que organizó este encuentro. Eric Rosa Matiasi nos habla del protagonismo de las pasturas en la ganadería argentina. Y con este tema comienza nuestro Campo en Acción de hoy. La festuca juega un rol principal, sobre todo en ambientes acá en Entre Ríos. Hemos visto que además, como otra especie, además de alfalfa y lotus, tenemos diferentes tipos de festuca según el objetivo del productor para lograr esos índices productivos que queremos lograr durante el año. Hay dos grupos que son de vital importancia. ¿Podés contarnos más o menos en qué se refieren los mismos? Sí, básicamente te comento, pero para no irme muy al extremo, tenemos dos grandes grupos. Tenemos festucas continentales y festucas mediterráneas. Dentro de las festucas continentales las dividimos también de festuca de alta calidad, según el objetivo productivo que tengamos, que quizás, como explicaba Martín en la nota anterior, la vamos a posicionar en determinados ambientes, y después tenemos dentro de esas mismas festucas continentales festucas también a las que nosotros le llamamos formadora de pisos, que son más bien para buscar en esos ambientes más marginales, como bajos o zonas incharcables, para justamente buscar piso, buscar cobertura, buscar una buena producción y persistencia en el ambiente. Y por el otro lado, tenemos las festucas mediterráneas, que como lo dice la palabra, vienen del origen mediterráneo, zona de Argelia, Marruecos, Túnez, que en ese ambiente, como sabemos, hace muchísimo calor, y traída de acá de esta parte, digamos, del mundo, en este caso que estamos en Entre Ríos, se comportan de manera diferente a las continentales. La característica que tiene este tipo de festuca es la dormancia que mantienen en el verano, su máxima producción de invierno y la buena consociabilidad que nos permite, ya sea con una alfalfa o una leguminosa como lotus, que se usa bastante en esta zona. ¿Cuáles serían las claves para lograr un forraje de calidad en cuanto a festuca se refiere? Para obtener una buena calidad de forraje tenemos que arrancar desde el cultivo antecesor, hacer un previo análisis de suelo, elegir la elección perfecta del lote, en base al lote elegir la especie que me está condicionando y el objetivo productivo que quiero llegar, una buena fertilización, lograr una buena densidad de siembra, lograr unas buenas plantas objetivo. Una vez que tengo eso, y lo principal y sobre todo el manejo. El manejo es fundamental. Digamos, la producción en lo que es ganadería se compone de varias patas, además de la genética, de la producción y la persistencia. El manejo, y sobre todo que lo hace la gente, es fundamental. Justamente para lograr esa persistencia y esa potencialidad, Lotus corniculatus también quizás sea otro de los actores fundamentales. Sí, Lotus acá en la provincia se usa muchísimo. La verdad que es una leguminosa bastante persistente. Obviamente depende en la época del año. Estos últimos años que venimos de sequías, por ahí en la ganadería lo único que se vio era o alfalfa o achicoria, pero Lotus también, para aquellos productores que no se le animan a la alfalfa por tema de empaste, es una alternativa obviamente para la primavera estival. Hablabas recién de alfalfa y veíamos aquí en la Nueva Trinidad varios ensayos con varias alternativas de su manejo de alfalfa con otras leguminosas, ¿no? Sí, nosotros los que estamos probando acá, no solo en la Nueva Trinidad, sino también en otros campos modelo de la provincia de Entre Ríos, es que por ahí, a partir de esta jornada, salen muchas consultas de los productores y estamos probando distintos modelos que se ajustan a la provincia, al pastoreo y a la forma de producción que tenemos. Y como nombramos hoy en la jornada,
La alfalfa en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, se usan para corte. Nosotros acá en la Argentina la utilizamos generalmente para pastoreo y es nosotros que estamos trabajando en seleccionar alfalfa bajo pastoreo justamente para que al productor no solamente le produzcan mucho, la utilicen bien, sino también que le persista más de 4 años. En lo que a manejo se refiere, ¿se le da importancia a lo que es la medición del pH del suelo en la actualidad? En cuanto, si hablamos de agricultura de precisión, te diría que sí. Ahora cuando nos vamos a ganadería, es como que vamos 3 o 4 pasos más atrasados. Es muy importante medir pH, sobre todo en pasturas donde tengan leguminosas como alfalfa o lotus, sobre todo por el tema de fijación biológica de nitrógeno, que es un aporte fundamental que nos hacen ese tipo de plantas, para obviamente maximizar la producción y persistencia. Así que, volviendo no solamente al tema de pH, sino todos los factores que incluyen, digamos, para el crecimiento y los factores que incluyen el crecimiento de la pastura, hay que hacer, previo a la siembra, un buen análisis de suelo por si hay que hacer correcciones del mismo. Y por último, yendo otra vez al pH, ¿existe un nivel óptimo, si se quiere, de pH a la hora de implantar pastura? Si hablamos de pastura, en este caso, como tenemos acá mixtas con leguminosas de alfalfa y lotus, tenemos que tratar de equilibrar un pH entre 6 y 7, sería el óptimo para que la planta tenga su máximo desarrollo. Y también charlamos con el dueño del campo, Luis Nazar Anchorena, que nos contó acerca del esquema productivo en pasturas que desarrollan. La verdad que sí, lo que habíamos planteado en su momento y veníamos viendo que dentro de nuestro planteo agrícola necesitábamos y estábamos viendo que nuestros rendimientos no podíamos mejorarlo, estábamos estancando en los rendimientos, que metemos en la rotación, volvimos a lo clásico, a la rotación con pasturas, y ahí empezamos a hacer el mejoramiento de la pastura con nuestra ganadería. Gracias un poco trabajando con gentos y con semilleros y empezando con producción de semillas forrajeras y capacitándonos y formándonos mucho en el manejo del pasto. Empezamos a meter distribución de agua en los lotes, a trabajar con manejos más intensivos y a tratar de cosechar mejor el pasto que empezábamos a producir. Eso fue una de las claves que estamos tratando de seguir mejorando y reconvirtiendo. Y a partir de ese manejo, ¿cuál es la mejora lograda en índices básicamente? Bueno, en lo que hace tenemos el planteo de ganadero de completo, de cría, recría y la terminación a corral. En lo que hace a la cría en sí, logramos ya una estabilidad después de 12 años de un 92-93% de preñez. La verdad que es algo muy bueno. Hay gente que nos dice cómo meten la vaca en las alfalfas, pero bueno, estamos trabajando con cargas de 4 o 5 vacas por hectárea. Eso tiene un poquito la complicación a veces con el clima nuestro, que cuando llueve y nuestro suelo es un poquito complicado, pero se puede y son las cosas que seguimos trabajando para seguir mejorando y ver cómo podemos hacer para manejar la hacienda en las pasturas en los momentos de lluvia. Kiko, y en la actualidad, bueno, el sector ganadero está pasando, si se quiere, por un buen momento y quizás es un momento adecuado para corregir este tipo de cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo, la verdad que sí, son los momentos donde habría que aprovecharlos. Hay muchas empresas que realmente necesitan la inversión necesaria para poder reconvertir a un planteo ganadero, pero creo que estos años son los que ayudan, porque estos son procesos tal vez de mediano y largo plazo, en donde hay que pensarlos y planificarlos y mirar y hacer los números, que es lo que nos falta en Argentina. Por eso estamos trabajando bastante de la mano de los uruguayos. Gracias a esto y con Gento empezamos a viajar hace 6-7 años a Uruguay y muchas de las experiencias allá las estamos trasladando para acá con excelentes resultados. Además de lo que es la planificación, además de lo que es el manejo, creo que también se está pasando por una época ideal para adquirir tecnología, como es en el caso de un dron en un planteo ganadero. Exactamente, sí, la verdad que sí, es una herramienta muy buena donde puede ayudar mucho a entrar en ciertos ambientes para mejorar especies, cantidad de especies, sobre todo en las partes bajas de nuestros suelos más dificultosos. La verdad que es una herramienta muy buena y sobre todo para hacer, bueno, tanto controles de malezas como siembras arriba de una pastura o arriba de un verdeo, adelantando un cultivo de servicio o esas cosas, la verdad que sí. A pesar de todos estos avances, vos dijiste, todavía estamos viendo algunos factores para mejorar. ¿Cuáles serían en tu caso puntualmente? Bueno, creo que gran parte de lo que tenemos que seguir mejorando es en el manejo del pasto.
para mejorar índices, y lo que tenemos que hacer en ganadería es hacer los números y aplicar la tecnología como hicimos con la agricultura hace 15 o 20 años atrás, cuando nos sumergimos en una agricultura totalmente intensiva, digamos. Tenemos que hacer lo mismo, el mismo planteo técnico y trabajar haciendo agronomía en la ganadería. Y pasan los años e indudablemente, como en tu caso, hay muchos productores y muchos técnicos que están ávidos de toda esa información, y eso lo demuestra esta jornada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estas jornadas son para justamente intercambiar entre técnicos, productores y gente que realmente tiene ganas de volver a mejorar los sistemas y hacer sistemas sustentables, que nuestros suelos son muy, muy débiles y es necesario entrar en este tema. Nos vamos a la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque recorremos un viñedo entrerriano. Junto a un grupo de periodistas agropecuarios de la Mesopotamia argentina, recorrimos Los Aromitos, un emprendimiento vitivinícola que ha crecido en los últimos años, y charlamos con Leandro Jacob acerca de la visión para que esto sea un buen negocio. Muy contentos de recibirlos, ha tocado un día hermoso, hicimos un recorrido por el viñedo, vimos el atardecer, ahí comentamos un poco del estado que está el viñedo hoy, y ahora nos encontramos en La Cava haciendo una degustación de 3 varietales, Chardonnay, Malbec y Tanat, y maridados con algunos quesitos, algunas nueces. Estuvimos con Campo en Acción en oportunidades anteriores, hemos participado de los procesos de esta corta historia de los aromitos, inclusive una reserva natural como también lo mencionaste, pero aprovechemos este contacto con el público de la provincia y de fuera de la provincia para que nos describa cuál es la situación hoy de la empresa de cara a este proyecto de crecimiento pasito a pasito. Bueno, nosotros arrancamos en 2011, así que bueno, de a poco se fueron sumando, se fue complejizando, digamos, las actividades que desarrollamos, de arrancar con una idea de mi viejo, de una cuestión de elaborar un alimento, un producto, una cuestión meramente productiva, o principalmente productiva. Esta cuestión de declarar el sitio como reserva natural privada, de vincular la parte de conservación con la parte productiva, también abrió nuevas posibilidades. La apertura al turismo también nos significó un contacto con un montón de públicos. Y bueno, actualmente nos encontramos en La Cava, que es la primera etapa de la bodega que se está proyectando a construir. Este año estamos ya arrancando la segunda etapa. Así que ya a partir del año que viene vamos a tener todo el circuito productivo acá en el viñedo y vamos a poder optimizar la parte productiva y también ofrecer a los turistas este recorrido no solamente por el viñedo, sino también por La Cava, por la bodega entera. Así que bueno, con muchos proyectos, con muchas ganas de seguir recibiendo gente, que se siga descubriendo el vino entrerriano, también maridado con un montón de cosas. Nosotros hacemos eventos donde combinamos con músicos locales, con cocineros, gastronomía, cultura, cosas. Entonces el vino es como la excusa, digamos, para juntar un montón de gente que tiene ganas de pasarla bien, tiene ganas de conocer sobre la historia, de conocer sobre naturaleza, conocer sobre producción. Así que bueno, por eso nos gusta mucho recibir a gente y también en situaciones como esta, que vienen periodistas de toda la provincia, así que contentos de eso. De cada una de las cadenas de valor que tiene nuestra provincia de Entre Ríos, la producción de viñedos es una de las más particulares, porque si uno no la asocia con el turismo, quizá no tendría razón de ser en nuestra provincia en términos de rentabilidad, digo. Exacto. Nuestra provincia tiene una historia muy grande de vitivinicultura, recién la estábamos compartiendo. Después, bueno, por cuestiones políticas y económicas, eso se discontinuó. Recién hace poco se volvió a habilitar, volvió a ser legal de vuelta que haya vitivinicultura en Entre Ríos. Entonces, a partir de este renacer, siempre fue de la mano del turismo. No solamente por una cuestión de sustentabilidad, digamos, económica, sino también porque, bueno, el perfil productivo que se ha dado en Entre Ríos, por la forma en que las pequeñas fincas son todos pequeños productores, muchas veces familiares. El objetivo no es un emprendimiento que arranca con ímpetu de crecer masivamente, sino más bien es una cuestión de familias que ya tenían otro desarrollo, otra carrera, y se vuelcan a la tierra a producir vino. Entonces el perfil es otro. Entonces, bueno, hoy en Entre Ríos, si bien no representa la actividad económica, no es muy importante, sí la vinculación que tiene con otros circuitos, como te decía, con el circuito turístico, con el circuito cultural, con la identidad de Entre Ríos de recuperar esta historia, cómo se vende la provincia para afuera turísticamente con termas, con
carnavales, con playas y también con vitivinicultura. Entonces, bueno, termina siendo eso, ¿no? Vinculándonos con otras cadenas productivas, con otras zonas, la identidad de cada territorio marcada en cada botella de vino, porque es bien federal, las bodegas y viñedos están repartidos en toda la provincia, así que bueno, en eso creo que tiene el principal fuerte la vitivinicultura en Entre Ríos, en esa identidad. Y ahora vamos a hablar de la ganadería y de las pasturas en monte nativo. La ingeniera Lucrecia Lezana, de INTA Paraná, nos da detalles de lo que fue una conferencia sobre este tema. El tema de la planificación forrajera es un tema complejo, incluso para los profesionales es un tema complejo de abordar, pero la idea justamente es plantear que a partir de la planificación forrajera uno puede hacer una mejor utilización del recurso forrajero. Y muchas veces los principales problemas no están en la producción de biomasa, en la producción de forraje, sino está en cómo se utiliza y en cómo se planifica la utilización en el tiempo, ¿sí? Con todo lo que implica planificar, porque implica hacer estimaciones incluyendo la variabilidad en el espacio y en el tiempo que tiene la producción forrajera. ¿Qué factores influyen, digamos, para que se tome la decisión de tener una estrategia cuando, bueno, por ahí se hace o pastoreo directo, por ahí se hace una reserva? Bueno, la planificación sin duda que es clave, saber qué es lo que voy a hacer en los diferentes momentos del año, poder llegar a acoplar esa curva de oferta forrajera y esa curva de demanda animal. Y luego también es muy importante, además de planificar, porque en definitiva es uno sentarse y hacer algunos números, pero es muy importante el control, el seguimiento, la evaluación. Yo siempre trabajo mucho en el norte de la provincia de Entre Ríos con ganadería de cría en bosque nativo, y ahí una de las principales cuestiones es cómo manejo el pastoreo. Y entonces, bueno, es como el pastoreo rotativo, por ejemplo, es como la solución para todo. Pues bien, un pastoreo rotativo mal planificado, mal llevado a la práctica, sin evaluar, es distribuir vacas en el campo. Entonces a lo que vamos es a plantear qué cosas uno debería medir y como profesionales del INTA también tratando de acercar herramientas prácticas para que la gente pueda medir, ¿no? Para que se acerquen un poco al dato certero. ¿Sí? Bueno, a ver, cuéntenos, ¿cuáles son esas herramientas prácticas para las mediciones? Bueno, por ejemplo, en el caso del bosque nativo, del pastizal natural, que es una de las cuestiones que menos ajustadas están. Muchas veces cuando uno habla con un tambero, el manejo de una alfalfa la tiene perfectamente clara, ¿no? Porque es todos los días ir corriendo a la franja. Pero en el caso de un pastizal natural, donde quizá las rotaciones son un poco más largas y donde los animales están 30, 60 días en un mismo lote, poder medir la disponibilidad de pasto al momento de entrar con los animales de manera rápida es clave. Y para eso, por ejemplo, hay métodos prácticos como una regla. Uno puede medir la altura de pasto, que tiene una buena relación con la disponibilidad de pasto que hay, y en función de eso saber si ese pasto me va a alcanzar para la cantidad de animales que yo tengo durante los próximos 30 días o no, ¿sí? En ese sentido, hemos desarrollado una cartilla muy práctica en la cual uno con diferentes valores de altura de pasto natural y diferentes valores de carga, uno puede saber en qué nivel de asignación forrajera, así le llamamos, está, y si es adecuado o no, ¿sí? ¿Cómo mido la ganancia tanto en lechería como en ganadería de carne? En el caso de los sistemas más intensivos como el tambo o como la invernada es mucho más sencillo. En el caso del tambo es diariamente, uno sabe cómo le está yendo con la producción de leche. En la invernada a través de los pesajes sucesivos, entonces también es relativamente más sencillo. Con la ganadería de cría, y ahí está el problema, con la ganadería de cría como mido con mucho menos frecuencia y entonces estoy cosechando terneros y una vez al año, entonces es mucho más difícil tener ese control, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, los sistemas ganaderos más intensificados, de tambo o de invernada, es mucho más fácil hacerse con el dato de esa eficiencia de utilización de pasto a carne o de pasto a leche. Pero cuando pensamos en la cría, en sistemas más extensivos, entonces ahí es un poco más difícil. ¿Cómo se adopta? ¿Hay adopción por parte de los productores de estas tecnologías? La adopción de la tecnología siempre es una cuestión complicada, sobre todo en ganadería. Cuesta en sistemas intensivos y cuesta mucho más en sistemas extensivos, complejos, difíciles de manejar, de vuelta como el bosque nativo. Pero ahí también está nuestro rol, por ejemplo, desde el INTA, desde las facultades, digamos, tratando de acercar herramientas prácticas. Me parece que un desafío para nosotros como profesionales es acercar herramientas prácticas para que la gente empiece a medir, ¿sí? Y empiece a acercarse a la adopción de tecnologías que son de procesos y que no cuestan.
son difíciles de implementar en términos Hay cuestiones culturales difíciles de cambiar. culturales, pero digo, difíciles a veces en términos intelectuales, ¿no? De decir, esto me sirve para, y tratar de vincular para qué sirve. Entonces, yo digo que muchas veces las tecnologías que estamos proponiendo no vienen en un bidón ni vienen en una bolsa, ¿sí? Son tecnologías de proceso, no cuestan, pero cuestan en términos intelectuales de llevarlo a la práctica. Son tiempos, ¿no?, que hay que esperar para Totalmente. ir aplicándolo. Sí, los tiempos, la capacitación del personal, es clave la capacitación del personal, hacerlos parte, para que vean la importancia que tiene ese dato que pueden evaluar a campo. No es solamente salir a recorrer y en el caballo y mirar las vacas, sino que hay muchas cosas que uno puede llevarse en esa recorrida para tomar mejores decisiones. Y ahora nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final vamos a la rural de María Grande. Y en este 2025 la Sociedad Rural de María Grande decidió realizar una dinámica de maquinarias, antiguas y también modernas. Charlamos con el empresario Darío Brondi, que nos contó sobre la muestra de siembra que realizaron. Y buen público, sobre todo porque toda la gente que anda es gente que está en el rubro, que está interesada en el tema maquinaria, que está interesada en las nuevas tecnologías. Así que no, muy buena la muestra. Una buena idea de intercalar un año dinámica y otro año exposición por parte de la rural. Sí, seguramente que sí, porque la exposición estática es un evento interesante, pero ya el nivel de información que tiene el productor agropecuario no es tan necesario que vea las maquinarias, sino que las vea funcionando básicamente y que pueda intercambiar opiniones con otros productores y con la gente de fábrica, con los concesionarios y con todo lo que está en el rubro de la maquinaria. Mostraron sembradoras ustedes, contanos un poco la Air Drill, que es una ya conocida, pero bueno, que la vimos hoy nuevamente en acción acá. Bueno, la Air Drill era un modelo de maquinaria que en su primer momento Gerardi fabricó máquinas de un tamaño muy grande que por ahí no eran lo que le convenía al productor de nuestra zona. Ahora lograron un modelo que tiene un tamaño, digamos, relativamente adecuado a nuestra zona, no solamente en cuanto a tamaño, sino en cuanto a inversión, en cuanto a precio me refiero. Y por otro lado, acá presentamos la G300 Autotrailer, que es una máquina de grano fino, que era un poco una materia pendiente que teníamos en la zona, porque ya que los modelos que había de grano fino se habían quedado un poco en el tiempo y hacía falta una actualización del diseño, ¿no?, de la maquinaria. Pero también tiene un novedoso, una forma práctica de traslado, ¿no? Sí, sin duda. Eso se valora cada día más, ya que ahora los tiempos corren muy rápido y el productor no tiene suficiente tiempo para poner la máquina en posición de transporte o de trabajo, y se valora mucho esa mejora, digamos. Darío, ¿cómo viene este año desde el punto de vista agrícola? Ustedes son productores también, en lo que ha sido campaña de granos de invierno y también la expectativa para la gruesa. No, climáticamente viene muy bien. La cosecha gruesa en esta zona de la provincia fue buena. Ahora arrancó, la fina viene muy bien, también los trigos están muy bien. Obviamente que lo que va a definir los rendimientos es el mes que viene, el mes de octubre, pero lo que se ha implantado en granos gruesos viene muy bien también, a pesar de que fueron algunas lluvias bastante importantes, pero se lograron buenas implantaciones. Y en este marco también charlamos con Hernán Voltolini, que nos dio su visión del momento del sector productivo entrerriano. Básicamente, siempre para nosotros es muy saludable participar en este tipo de eventos porque primero que tenemos una relación de muchos años con la gente de María Grande, siempre nos han tratado muy bien y el tipo de dinámica para nosotros es fundamental. Siempre lo hemos dicho, de que la gente nos vea en el campo con nuestros productos. La rastra nos obliga a ir a todos lados porque realmente la provincia la ha aceptado de una manera increíble y bueno. ¿Cuántos años llevan incorporándola a una provincia que por ahí necesita en determinado momento usar este tipo de implementos? Sí, nosotros Giorgi comenzó en el 2018 con la rastra, con las primeras, y nosotros en el 2019 ya empezamos a comercializarla bien, así que estamos ya con
6, 7 años de trabajo intenso. Vos dijiste algo mientras se hacía la demostración, que los escucharon para hacer una adaptación de estos implementos para los suelos entrerrianos. Sí, claro. Realmente la famosa palabra de sinergia, fundamentalmente eso. Yo lo que explico siempre es que nosotros somos un complemento con la siembra directa, porque también tenemos sembradoras que nacieron por la siembra directa, así que complementamos muy bien. La rata se ha adaptado muy bien a esa complementación que hace en los rastrojos. Y lo más importante, lo más interesante, como lo dije hoy, es que hemos ayudado, hemos colaborado a que el bolsillo de nuestro productor, tan sufrido bolsillo, pueda generar recursos para tener una mejor rentabilidad, ¿no es cierto? Y poder amortizar el bien de capital que ha incorporado. Contame, ¿qué utilidad presta en esa complementación, en esa sinergia con la siembra directa este implemento? Bueno, nosotros, esto también, el resultado óptimo fue porque los suelos entrerrianos estaban, ya llevamos 25, 30 años de siembra directa. Compacta. Claro, los suelos compactados, la huella, la trilla con el mal tiempo. Entonces, todos esos lotes ya estaban generando muchos inconvenientes, ¿no? Las malezas duras. Entonces la rastra, sin modificar esa estructura que hizo la directa en 25 años, que es extraordinaria, por eso la provincia creció tanto y se desarrolló, por ese motivo. Lo compartimos, pero el 100% al tema. Es bueno decirlo porque genera por ahí debates, el uso de algunos implementos que acá vimos algunos, en cuanto que como que va en contra de un modelo de conservación, de producción y conservación del suelo. No, claro, porque la rastra trabaja en forma superficial y en esa forma superficial incorpora materia orgánica de la que está en el rastrojo, hecha por la siembra directa durante tantos años. No la elimina, la renueva y a la vez desmaleza con un costo muy bajo. Entonces eso es rentabilidad pura para el productor agropecuario. Llegamos al final de esta edición de Campo en Acción y para nuestros próximos programas seguiremos abordando lo que fue el Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes que se realizó en la ciudad de Paraná. También seguiremos hablando de pasturas y el panorama del sector productivo en la provincia de Entre Ríos. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Por su atención, muchas gracias.